Aquí vamos a instalar este tomacorriente. Sabemos que entre blanco y negro son 120 o entre blanco y rojo son 120. Yo voy a usar el negro y siempre hay que usar el verde. En este momento no tenemos corriente. Como pueden ver, aquí no hay nada, no alumbra ni suena. Y aquí no hay nada, ni alumbra ni suena. Entonces vámonos a instalar este tomacorriente. Vamos a usar el verde. Siempre yo me gusta instalar en orden. Debemos explicar también que cuando se va a instalar, se instala debe instalarse el ground primero, el neutro después y el vivo para último cuando se va a instalar. Cuando se va a desinstalar, pues es al revés, se hace reverse. Se desinstala primero el vivo y luego se desinstala el neutro y por último el ground. Como podemos ver aquí, tenemos un tornillo verde que es donde va a ir este cablecito verde, que en ocasiones cuando usamos Romex es un cable que no tiene insulation. Conectamos aquí, apretamos, vamos a buscar un tomacorriente, este o cualquier otro. Vamos a poner por ejemplo este, el neutro. Aquí va el ground o la tierra. Los neutros siempre van en los tornillos que son blancos o silver, color plata, y los vivos siempre van en los tornillos o deben ir en los tornillos que son color oro. Aquí ustedes se preguntarán por qué hay dos tornillos y por qué hay dos acá. Si se fijan bien, aquí hay como un puentecito. Si usted le parte ese puentecito aquí, usted puede usar, sin partir el de acá, que es el neutro, usted puede usar el mismo neutro y puede usar, en este caso puedo usar la mitad de un receptor con un circuito y la mitad en el otro, porque aquí está abierto. Poner el negro aquí, el rojo aquí, o el rojo aquí, el negro aquí, y usan un solo neutro. Si quiero usar un neutro para el negro, por ejemplo, y un neutro para el rojo, pues entonces también tiene que partir este puentecito que está aquí. Es una aclaracióncita. Bueno, vamos a entonces a instalar nuevamente. Ya explicamos que este tornillo es color oro, ahí va el vivo. Entonces vamos a poner el neutro acá, en el blanquito. Apretamos el tornillito, vamos y traemos el negro que ya previamente lo había pelado, lo ponemos en el color oro, apretamos. Como el rojo no lo vamos a usar por ahora, lo dejamos dentro de la caja, por ahí acomodadito, no hay problema ninguno. ¿Y qué pasa ahora? Para poder terminar la pared, pues sencillamente tenemos que buscar algo que se llama mud ring, que los hay diferentes tipos y lo vamos a ir viendo en todos los trabajos que vamos a ir haciendo. Metemos esto por aquí adentro y sencillamente esto viene ya preparado para estas cajas. Lo ponemos aquí, apretamos este tornillo, apretamos este otro y venimos, montamos nuestro tomacorriente. Con los tornillitos también los trae, son tornillo número 632 y lo fijamos aquí. ¿Qué sucede? Que yo no lo voy a fijar ahora, lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita, porque primero
tiene que estar la pared hecha alrededor. Como mismo usamos este mod ring, así se llama, por lo menos aquí en español realmente no me lo sé. Lo usamos para usar un solo tomacorriente. Podemos poner uno doble, aquí, así de esta manera. Apretamos y ponemos un tomacorriente aquí, otro aquí. Es común, por ejemplo, en las cocinas, este tipo de tomacorriente, que es el GFI del que estábamos hablando en la cocina. Estos tornillos que están aquí, en la línea, si se ve ahí, aquí dice línea, y por aquí dice, viene así de fábrica tapado, pero si le quitamos este tapecito, ustedes verán que aquí dice low. Y a través de la salida, por la parte que dice load, que quiere decir carga, o load, podemos conectar un negro o rojo aquí, el blanco neutro aquí, y conectar a través de él 2, 3, 4 tomacorrientes más que no sean de estos sino regulares, que trabajarán a través de este. Si este se disparara, corta la corriente, se la corta él mismo y se la corta los demás tomacorrientes que estén instalados por la parte que dice low. Y en la línea tal vez se mantiene la corriente si el breaker no es disparado, pero este no funcionará ni los demás que están por la parte de la carga de él. Bueno amigos, este es el material que se utiliza aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos. Se llama drywall, otros le dicen chirruap. Este es el material con que están cubiertas todas las paredes interiores de una casa. Vamos a picar porque vamos a cubrir la parte de la pared que ya expliqué anteriormente. Aquí ya marqué la distancia, solo con una cuchilla marcamos y le damos un golpe por la parte al revés, cortamos aquí y ya tenemos el pedacito que necesitamos. Bueno amigos, ya hemos marcado el mod ring o la parte metálica donde se apoya el tomacorriente en el drywall. Vamos a abrir el huequito, lo marcamos y lo abrimos alrededor de 1/4 pulgada, un poquito más grande para que entre mejor. Si no tenemos una herramienta como esta, pues con una cegueta se puede hacer. ¿Listo? Bueno, como han podido ver, ya hemos puesto el pedazo de drywall en la pared. Esto sí lo podemos ya poner aquí, listo. Le ponemos el otro tornillito, porque por eso ponemos ese morrín, ese metal contra la caja en la parte interior. Ahora vamos a poner la tapa. En este caso vamos a poner esta tapita con estos tornillitos chiquitos. Muy bien amigos, ya tenemos el tomacorriente puesto en la pared. Ahora vamos, después que pongamos la corriente, vamos a comprobar si todo se quedó bien. Este instrumento lo usamos para medir la instalación de los tomacorrientes, como ustedes ven aquí. Consta de
tres luces, una roja, una amarilla y la otra amarilla. Como ustedes pueden ver aquí, en el primer caso, si la luz, cuando lo conectamos al tomacorriente, si alumbra una luz, estos círculos representan las luces, estas tres. Si cuando lo conectamos alumbra amarilla en el centro, quiere decir que no tenemos tierra. Si alumbra la luz amarilla a la derecha, quiere decir que el neutro está abierto, no hay neutro. Si no alumbra ninguno, quiere decir que no hay corriente, el vivo no está muerto, el breaker quizás esté disparado, el circuito está abierto. Si alumbra la roja a la izquierda y la amarilla a la derecha, quiere decir que el vivo y la tierra están al revés, están conectados al revés, hay que arreglarlo. Si alumbra el rojo y el amarillo a la derecha, quiere decir que el vivo y el neutro están conectados al revés, hay que invertirlos. Y si alumbra estas dos amarillas, quiere decir que todo está correcto. Ahora en este momento, si lo ponemos, no pasa nada, no alumbra, no hay señal ninguna porque sencillamente la corriente está quitada. Vamos a ir al panel a ponerla y vamos a probar. Vamos a comprobar con el equipo. Perfecto, dice que alumbran los dos amarillos a la derecha, quiere decir que todo está bien conectado. Y ahora vamos a comprobar qué voltaje hay. Para eso vamos a probar este otro equipito que nos lo va a decir. Lo encendemos. Está 0, 0, 0 todo. Aquí nos dice, lo ponemos, si alumbra verde quiere decir que todo está correcto. Si alumbra rojo hay un problema. Y nos deja dicho qué voltaje tenemos. Dice que tenemos 121 volts de corriente alterna. Ya vemos que todo está correcto. A partir de aquí entonces vamos a mostrarle otras cosas. Y como vimos anteriormente, sirven para medir el voltaje en cualquier otro tomacorriente como lo vimos anteriormente, que lo usamos para probar tomacorrientes de este tipo, que son WR, Waterproof, prueba de agua. Son tomacorrientes que se usan en lugares húmedos que están expuestos a la intemperie, donde hay humedad, puede caerle agua, como cocina, baños, partes exteriores de las casas. Y para ello usamos este instrumentico que, como ustedes pueden ver, lo encendemos. Está en cero porque lógico no está conectado en ningún lugar. Tiene un bombillo verde que cuando alumbra todo está correcto. Si está rojo hay algún problema. Entonces tiene un botón reset que cuando lo apretamos, estando conectado en el tomacorriente, va a disparar este tomacorriente. Se va a disparar uno de estos botoncitos. Y para volverlo a poner normal hay que resetearlo, que ahí lo dice. Cuando se dispara este botón viene afuera, usted lo vuelve a apretar y sigue funcionando normal. Y para, bueno, mejor vamos a verlo en vivo. Estamos aquí con uno de esos GFI que le mencioné, que está instalado para trabajar en una cocina. Si ustedes se fijan bien, tiene corriente y de todo. Tiene la luz verde, está encendida, que significa que está en perfectas condiciones. Entonces vamos a probar aquí. Aquí lo ponemos, lo encendemos primero. Está en cero todo. Nos indica que hay 123 volts y que todo está correcto. Este botoncito de probar es para dispararlo a ver si está funcionando bien.
Si lo apretamos, él dejó de funcionar porque funciona como un interruptor automático. Cerró todo, como si no hubiera corriente. No hay. Y la luz que antes veíamos verde, pues no la vemos, no funciona. ¿Qué sucede? Él se disparó. Estos botoncitos. Arriba los reseteamos de nuevo y él debe cargar de nuevo. La luz debe volver a estar verde, como lo está. Y podemos volver a probar. Y nos dice que todo está perfecto, incluso correcto. La luz verde alumbrando. Todo está bien. En el próximo video vamos a estar hablando de la gran importancia que tiene la conexión a tierra, porque hay muchas personas que no le dan importancia, incluso le dan mal uso. Y esto es tan importante que hay un circuito que se llama Main Bonding Jumper que deben llevarlo todas las casas para protección contra los rayos y demás. Hay otra conexión que se llama Grounding Electrodo Conductor, que también deben llevarlo todas las casas, que eso será en otro video, que lo explicaremos. Y está este grounding que viene del panel central de la casa. Pero este cable verde, si no se instala como se debe instalar, puede incluso traer consecuencias fatales. Y de eso vamos a estar hablando en el próximo video.